A continuación les quiero presentar a ustedes la pastora Zaida, que es la esposa del pastor Frank en nuestra cobertura. Bienvenida, pastora, estás en casa. Muchas gracias, Dios les bendiga. Tengo 3 botellitas de agua aquí arribita que no me hacen falta todas, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están contentos de estar en la casa de Dios? Los domingos son días muy especiales. Bueno, todos los días de la semana son muy especiales, pero los domingos son muy lindos porque entonces nos reunimos como familia de fe, amén. Y venimos a alabar al Señor, a bendecir su nombre, cantamos juntos, pero también venimos a recibir su palabra. Les traigo un saludo muy especial de nuestra iglesia, Jesus Worship Center en El Doral. Mi esposo, el pastor Frank López, les envía un cariño muy especial. Nosotros amamos esta iglesia, amamos sus pastores, amamos la visión que hay en esta casa. Amamos como ustedes aman a Dios y sirven a Dios, pero sobre todas las cosas el valor que le dan a la familia, el valor que le dan a los principios bíblicos de la familia, y eso es algo muy lindo. Me encanta ver tantos niños en una iglesia, me fascina. Esta mañana cuando entré eran todos niños, bebitos de todas las edades, me encanta eso, ver familias creciendo en la palabra del Señor, y es algo muy valioso. Valórenlo, denle la importancia que merece de criar sus hijos y levantar su familia en lo que es el propósito, la voluntad de Dios y en su palabra, amén. Así que estamos listos para la palabra de hoy. Yo usualmente traigo mis notas, pero estoy tratando de acostumbrarme a la tecnología, así que si me disculpan aquí, yo tratando de entrar aquí en nuestras notas. En esta mañana les voy a traer un mensaje que yo prediqué hace unos años atrás en nuestra iglesia, un jueves en la noche. Pero cuando me estaba preparando para venir acá la semana pasada, yo le decía, Señor, ¿qué puedo llevarles a ellos? Tú eres el que conoce las necesidades de esa congregación. ¿Quién mejor que Él? Digo, dirígeme, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta con ellos? Así que Él me trajo a esta prédica que yo compartí en nuestra iglesia, y mucho de lo que les voy a compartir es algo que yo he vivido en mi propia carne, yo y mi esposo. Yo compartía con los líderes y servidores esta mañana que desde que yo me convertí al Señor hace casi 23 años, inmediatamente el Señor a mí me activó en el ministerio de oración y de intercesión. Yo todavía yo no entendía todavía lo que yo había acabado de hacer, de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, que el Señor me puso a orar, a orar, a orar. Luego el Señor me llenó de su Espíritu, me bautizó en el fuego, la llenura del Espíritu Santo, y era oración, oración, oración. Y Dios me ha mostrado muchas cosas a través de los años. Yo quiero compartir con ustedes un poquito de lo que Dios ha puesto en mí para que ustedes puedan crecer. No solamente aquellos que son llamados al ministerio de oración e intercesión, pero la importante que es la oración en medio de su pueblo, en medio de nuestras casas, nuestros hogares. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículos 7 en adelante, del 7 al 11. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera, pero pueden, si tienen nueva versión internacional, lo hacemos en ambos. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, 7 al 11. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y esto es un versículo bien importante y tiene que ver con la oración, porque no es solamente que vamos a pedir las cosas que a nosotros nos gusta, lo que nosotros anhelamos, sino que en oración vamos a pedir lo que es conforme al corazón de Dios, lo que es su perfecta voluntad. Y ahí bien claro, este es Jesús hablando con sus discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús? Yo espero que todos seamos discípulos del Señor. Y es Jesús hablando y diciendo, si tú pides, a ti se te dará. Si tú llamas, se te va a contestar. Así que es bien importante que entendamos que es la voluntad de Dios, como buen Padre que es Él, de darnos a nosotros lo que nosotros le pidamos mientras que sea conforme a su voluntad. ¿Cuántos de ustedes aquí están orando por alguien? ¿Están presentando peticiones delante de Dios por alguien?
Todos debemos tener nuestras manos en alto, porque siempre hay alguien en nuestras vidas, ya sea un familia, conocido o tal vez alguna situación que nos motive a nosotros a orar. Estamos llamados a orar. Esa es la manera que Dios obra en nuestras vidas, a través de la oración. Cuando nosotros oramos por otros, no solamente por nosotros mismos, pero cuando oramos por otros, el Espíritu Santo es activado sobre ellos, sobre estas personas que estamos orando, para convicción y para iniciar cambios en la vida de esas personas. Y estos cambios, cuando son activados en ellos a través de nuestra oración, van a producir frutos. Van a producir frutos. Cuando la oración es inspirada y dirigida por el Espíritu Santo, esta es la oración que activa cambios y produce frutos. Y ese es el tema de mi prédica, de mi enseñanza, porque no es una prédica, es más una enseñanza. De que nosotros tenemos que estar orando oraciones que producen frutos. ¿Cuántos de ustedes quieren darle al blanco? ¿Cuántos de ustedes quieren orar y ver los frutos? Amén. A veces se demora, la mayor parte de las veces se va a demorar. Nuestros ojos no van a ver lo que nosotros queremos ver inmediatamente, porque vivimos en una sociedad y una cultura microondas. Queremos las cosas así. Señor, dame. Y al segundo que lo queremos ya. Pero tenemos que esperar en el Señor. Pero tenlo por seguro que cuando tú oras de cierta manera, cuando tu oración es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, ¿están escuchando? Por el Espíritu de Dios. Esto va a activar cambios en las personas por las cuales nosotros estamos orando. Y esos cambios van a dar frutos. Amén. Esa tiene que ser nuestra fe. Y yo quiero compartir con ustedes algunas de las características de la oración inspirada y dirigida por el Espíritu Santo. Estas son cosas, son características, son elementos que tienen que ser esenciales en nuestra oración, en la motivación de nuestra oración, en el espíritu de nuestra oración. Amén. En la primera, nuestra oración tiene que ser en amor. Vamos a Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una de las características de nuestro Dios es que su naturaleza es amor. Dios está hecho de amor. La única razón que tú estás sentado ahí ahora mismo y estás respirando, vivito y coleando, es porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Porque si Dios no te amara, es muy posible que no estuvieras ahí sentado. Porque la mayoría de nosotros sufrimos accidentes, enfermedades, situaciones en nuestra vida que es para que nosotros no estuviéramos aquí. Yo soy una de ellas. Yo desde el momento que mi mamá me fue a tener, decían, ella va a morir. Pero aquí estoy. Y ha pasado con 2 de mis hijos. Y tal vez ha pasado contigo. Porque Dios es amor, nosotros estamos parados aquí. Y porque Dios es amor, nosotros podemos conocer el real amor. Y nuestra oración tiene que estar basada en ese amor incondicional de Dios. Es un amor que no es interesado. No es un amor que tiene una agenda. No es un amor que está buscando lo propio. Es un amor, nuestra oración tiene que ser basada en un amor que busca el beneficio de otro. Por eso dice la palabra que amémonos unos a otros. Está hablando no solamente de ese amor fraternal, es el amor de Dios manifestado a través de nosotros, que cuando nosotros oramos por ese ser amado, por una situación, se está manifestando el amor de Dios, porque no estamos buscando nuestro beneficio, estamos buscando el beneficio de esa otra persona. ¿Me están entendiendo? Es el amor de Dios. El amor es el arma más poderosa que todo cristiano tiene contra el enemigo, contra Satanás. El amor. No es que si oras en voz alta, no es que te conoces la Biblia, estás orando los versículos, eso es todo muy bueno. Pero cuando el fundamento, la base de nuestra oración es el amor incondicional de Dios, ese es el arma más poderosa que tú tienes contra Satanás. La más poderosa. Cuando tú no amas como Dios ama, y esto es algo que nosotros tenemos que desarrollar,
Tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos desarrolle y nos capacite en este amor. Porque a nosotros, nuestra naturaleza humana no nos nace amar incondicionalmente. Nosotros estamos diseñados de cierta manera y en el mundo que vivimos es que yo te amo porque tú me convienes. O porque tú has hecho algo que me motiva a quererte. Pero el amor incondicional es que sin tú hacer ni decir ni hacer nada, yo te voy a amar. Yo voy a expresar el amor de Dios. Y la oración en el amor de Dios no busca su propia conveniencia. Cuando nosotros no amamos según el amor de Dios, nosotros somos presa fácil para Satanás. Satanás nos va a manipular. Satanás va a podernos meter tremenda mentira, nos pone una película delante de nosotros que nosotros nos pensamos que es la realidad y no es la realidad. ¿Por qué? Porque no estamos amando como Dios ama. Y expresamos el amor de Dios de muchas maneras. Podemos ser buena gente con alguien, chévere. Mira, tú necesitas algo, yo te voy a servir, te voy a ayudar. Eso es maravilloso. Pero la mejor manera para expresar el amor de Dios es a través de nuestra oración. Y muchas veces para aquellos que no se merecen. ¿Cuántas de nosotras aquí, mujeres, que estamos llamadas a cubrir a nuestros esposos en oración? Hay muchas veces que nos cuesta, ¿verdad? Ustedes saben. Y los esposos igual. Para nuestros hijos, Señor, ¿cómo tú me pides que yo ore por mi hijo? Si el sinvergüenza este es un malcriado, no se merece. Pero cuando el amor de Dios está en ti y se manifiesta en la oración, tú vas a ver cómo esa oración fluye, fluye, fluye. Y hay cobertura para estas personas. Oración en amor de Dios no es buscar tu conveniencia propia. No es una oración egoísta. La oración basada en el amor de Dios no expresa un egoísmo, una agenda personal. Tú sabes, voy a orar por fulano porque es que me conviene, tú sabes, que esté bendecido porque hay un interés personal. No, es que voy a orar porque es la voluntad de Dios que esta persona reciba la bendición de Dios, la cobertura de Dios. Necesita la salvación, necesita la redención. Si es que el amor es el arma más poderosa de Dios. Número 2, nuestra oración tiene que ser una oración en autoridad. Primero oramos en el amor de Dios, pero vamos a orar en autoridad. ¿Cuántos de ustedes saben que uno de los beneficios de ser salvos, uno de los beneficios que ya Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario es autoridad en el mundo espiritual? ¿Cuántos saben eso? Que en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo Jesús nosotros tenemos autoridad. No en este mundo natural, así decir, no, como un gobernante. No, es que en el mundo espiritual, tú te paras y tú oras. Eso tiene un efecto, tiene algo ocurre en el ámbito espiritual que se mueve a favor de tu oración. Eso se llama autoridad. Pero la autoridad que tenemos, nosotros la tenemos que ejercer. Esto no es algo que es un adorno. Sí, yo tengo autoridad en el nombre de Jesús, pero estás tú ejerciendo esa autoridad sobre tu vida. Si tú has nacido de nuevo, si Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, en ti hay autoridad para orar, para declarar, para establecer los beneficios de Dios en la vida de alguien, aún sobre una nación. Y yo sé que en estos días todo el mundo estaba clamando por Colombia y estamos clamando por Colombia, estamos clamando por Venezuela, pero tenemos como iglesia, cuando clamamos por nuestras naciones, pararnos en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ejercer esa autoridad ha sido delegada sobre nosotros. El Espíritu Santo en nosotros nos va a revestir, nos va a dar poder, nos va a dar poder, nos va a dar poder. Porque cuando tú ejerces autoridad, el Espíritu Santo comienza a derramar poder, una unción especial. Pero tienes que pararte en esa autoridad y tienes que ejercerlas, tienes que practicarla y el Espíritu Santo comienza a moverse. Cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, en tu corazón. Ya tú eres templo del Espíritu Santo. Ya la persona del Espíritu Santo viene a ser parte de ti y es el Espíritu de Dios el que te va a capacitar a tu fluir en esta autoridad. La oración en autoridad desata poder para que hayan cambios sean activados en la persona, en la situación, en el lugar donde tú estás orando para producir frutos. Si no estamos parados en la autoridad que tenemos,
no van a haber cambios y no van a haber frutos. Quiero que vayan a Filipenses 2, al capítulo 2, del 9 al 11. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y lo tengo que buscar aquí. Filipenses 2. Y estamos hablando sobre la autoridad. Okay. Filipenses 2. Listo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense que nuestra autoridad está en el nombre de Jesús, es nombre sobre todo nombre. Ya Dios Padre estableció esa autoridad en su nombre, porque Él murió en la cruz. No solamente tenemos salvación y vida eterna, pero tenemos esta autoridad en el nombre de Jesús. Ejercemos la autoridad de Dios en nuestras oraciones a través del nombre de Jesús. No hay otro nombre, no hay otro camino. No es a través de ningún santo, no es a través de ninguna virgen, no es a través de Mahoma, no es a través del Buda, no es a través de nada de eso, solamente el nombre de Jesús, porque Él fue el que fue a la cruz, fue crucificado y al tercer día resucitó. Él venció la muerte, Él venció el plan del enemigo para destrucción de la humanidad. Él ya derrotó al enemigo, y por eso es que el nombre de Jesús tiene autoridad. Y nosotros como creyentes, como discípulos del Señor, nosotros tenemos, esa autoridad está en nosotros, pero tenemos que ejercerlas. Nuestra oración tiene que ser en amor, en el amor de Dios, que es amor incondicional, expresar ese amor, pero tiene que ser una oración en la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado, que es en su nombre. Todo se sujeta a la autoridad del nombre de Jesús. Todo. Y cuando tú oras en esa autoridad, tú vas a ver cómo todo se comienza a mover a favor de esa oración. Dios Padre comienza a activar sus ángeles del cielo, ángeles ministradores. Tú vas a estar orando por esa persona, por una situación, una familia, y tú vas a comenzar a ver, tus ojos verán cambios que son activados porque Dios Padre comienza a enviar ángeles ministradores. El Espíritu Santo comienza a traer convicción en la vida de ellos. La atmósfera comienza a cambiar porque Dios se está moviendo a favor de eso. Cuando tú oras en amor y en autoridad, nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios Padre. Ese es número 3. Nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que declarar la perfecta voluntad de Dios, y vamos a Romanos 8, versículo 26. La voluntad de Dios. Romanos 8, 26 al 27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto está tremendo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos aquí son débiles? Yo levanto las dos manos. Todos somos débiles, todos tenemos una debilidad, a veces más de una. Y Él nos ayuda. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí claramente nos está diciendo que para orar conforme a la voluntad de Dios, ¿me están escuchando? Para que tu oración no tenga estorbo porque estás metiendo tu voluntad, estás metiendo tu agenda, estás metiendo lo que a ti te gustaría. Tu oración conforme a la voluntad de Dios es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios, aquí lo dice claramente, es el que conoce el corazón de Dios y es el que te lo revela a ti. Y cuando nosotros somos débiles, porque somos débiles, no entendemos, no conocemos, tú dices: Espíritu Santo, revélame el corazón del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque yo quiero orar lo que es la voluntad de mi Dios. Dios me libre a mí orar lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. Porque tú sabes que al final Dios es el que conoce lo que a ti te conviene. Nosotros no sabemos nada de lo que a nosotros nos conviene. Créanme. Créanme cuando yo les digo que Dios sabe mejor lo que a ti te conviene. Muchas veces pensamos que nuestra bendición está con este o con esta o allá o acá. Pero Dios dice: no.
yo soy el que conozco lo que a ti te conviene. La bendición para tu vida, la prosperidad para tu alma, tu espíritu y tu prosperidad en lo que es recursos. Dios conoce el camino. Él es el único que sabe. Entonces, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, es declarar su voluntad. Y es a través del Espíritu Santo, porque Él siempre tiene que ser el que inspira nuestra oración. Cuando tú te pongas a orar, que tú doblas rodillas o tienes ese tiempo aparte con el Señor, porque todos necesitamos ese tiempo. Eso es lo que se llama conocer a Dios. Conocemos nosotros a Dios. Estamos apartando un tiempecito a solas con nuestro Dios. Porque conocer es tener intimidad como una pareja, como un matrimonio. Es en ese tiempo a solas, donde no hay más nada y ninguna distracción, que podemos conocernos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. En ese tiempo de oración que apartamos, que sea el Espíritu Santo inspirando nuestro clamor a Él, nuestra intercesión, de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a nuestros deseos. Dios conoce muy bien lo que a nosotros nos conviene. Y Él está esperando que tú le dejes dirigir tus oraciones y tu clamor. Orar conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos según la palabra de Dios, para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Así que necesitamos llenarnos de su palabra, para entender y saber que nuestras oraciones van conforme a la palabra de Dios, no en contra de la palabra de Dios. Una de las cosas que la palabra de Dios dice, que el mismo Jesús nos dijo, es que bendigamos a nuestros enemigos. Bendice a los que te maldicen. Bendice y ora por el que te persigue. Eso va en contra de nuestra carne, porque a nosotros nos enseñan, no, al que te maldice, el que te persigue, el que te ha hecho mal, a ese hazle la cruz. Eso, a mí de chiquita eso fue lo que me enseñaron. Pero Jesús nos enseña diferente. Dice, ora por ese que te maldice, ora por ese que te persigue. Porque es la voluntad del Padre, es lo que su palabra dice. Y cuando nosotros oramos conforme a lo que dice la palabra de Dios, nuestra oración va a estar libre de manipulación. Cuidado. Nuestra oración tiene que estar libre de manipulación, de juicio y de condenación. Desafortunadamente, yo no sé ustedes, pero yo he estado expuesta a lugares y a personas y personas que han orado de esa manera, declarando juicio y maldición en el nombre de Jesús. Eso se llama hechicería y brujería. Porque cada vez que nosotros maldecimos y declaramos juicio, legiones de demonios son activadas por el mismo infierno para ir en pos de esas personas que estamos maldiciendo y declarando juicio sobre ellos. Cuidado con eso. Porque aún siendo discípulos de Cristo y creyentes, personas caen en ese grave error. Cuando el mismo Jesús dice, bendice, bendice, bendice. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el error de manipulación, juicio y condenación. De oraciones que son antibíblicas. Nuestras oraciones tienen que ser bíblicas, no antibíblicas. Y por ahí, eso se practica. Y es muy triste y muy desafortunado. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Nosotros somos justos. ¿Por qué nosotros somos los justos? Bueno, yo le voy a dar la definición de justo. Sí, somos justos porque somos redimidos por la sangre del Cordero. Pero uno que es justo, fíjense bien lo que es un justo. Es aquel que está sometido a la palabra de Dios. Y no solamente está sometido a la palabra de Dios, sino que la pone por obra. Entonces dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración va a activar cambios y va a dar fruto cuando tú estás sometido a la palabra de Dios, que es el corazón de Dios, que es la voluntad de Dios, pero también la pones por obra en tu vida. Porque no es solamente tú declarar la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice en el Salmo tal, y le repite y dice, Dios dice, wow, qué buena memoria tienes. Pero estás tú poniendo esa palabra por obra.
Estás dando tu testimonio de esa palabra. Porque eso va a afectar tu oración, tu clamor y tu intercesión. Para que hayan cambios por aquellos que tú estás orando. Y haya fruto de esa oración. Oración conforme a la voluntad de Dios. Número 4, y es la última, oración que persevera. La número 1 era que vamos a orar en amor. Vamos a orar con autoridad. Número 3, conforme a la voluntad de Dios. Y número 4, oración que persevera. Nuestra oración tiene que ser persistente. Persistente. En Primera de Tesalonicenses 5:17 precisamente nos dice esto: orad sin cesar. Orad sin cesar. Quiere decir que en todo momento nuestro espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios. No es que vamos a estar encerrados en un cuarto de rodillas las 24 horas, porque obviamente eso no es práctico y no es la intención de Dios. Pero que en todo momento tu espíritu conectado con el corazón de Dios, con el Espíritu Santo, tú estás en una actitud de todo momento. Cuando el Espíritu Santo te pone, tú te vas a poner a orar. Y eso es lo que es orar sin cesar, de persistir en la oración, de no darnos por vencidos, de no tirar la toalla. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjense que no dice con tu alma, porque en nuestra alma está nuestra voluntad y nuestras emociones. Y cuando nosotros metemos nuestra voluntad y nuestras emociones en el asunto, ahí la cosa quedó mal. Es en el Espíritu de Dios. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia. En la palabra encontramos muchas veces lo que es perseverancia. Habla. ¿Por qué? Porque es muy fácil darnos por vencidos, especialmente cuando pasan días, pasan semanas, pasan años y tú no ves ese cambio. Tú eres un papá o una mamá que estás orando por tus hijos, hay rebeldía en ellos, hay problemas de adicciones, hay problemas por confusión en su identidad. Créame, todas estas cosas estamos orando. Pero pasa el tiempo y tú no ves cambios. La reacción humana en nosotros es de darnos por vencidos. Vienen los dardos del enemigo y dice: Dios no te escucha. Esa oración no sirve. Él no te escucha. Pero la palabra de Dios nos dice: ora sin cesar. Ora con perseverancia. Tenemos que persistir, aunque no estemos viendo los resultados, aunque no estemos escuchando las palabras correctas, aunque no estemos sintiendo nada. Nuestra fe tiene que ser que Dios nos esté escuchando. ¿Por qué? Porque tú estás orando con el amor de Dios, en autoridad, en la voluntad sometida a Él, y estás orando con perseverancia. Tú no estás soltando. Yo he conocido personas a través de los años que estuvieron orando años para que un esposo, un hijo viniera a los pies de Cristo. Años. Cuando yo le digo años, más de 20 años. Y nunca se dieron por vencidos. Y Dios obró. He conocido personas que han orado 2 días y llegó la respuesta. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Señor, ¿por qué tú respondes en un par de días, son unos minutos y a veces son años? Dios sabe. Hay un propósito. Y no podemos cuestionar la voluntad de Dios y el plan de Dios en la vida de alguien. Pero sí lo que podemos hacer es perseverar, no darnos por vencido. Orar sin desmayar en las buenas y en las malas, porque es bien fácil cuando están las cosas buenas orar. Ay, qué bueno, me gozo. Pero cuando la cosa se aprieta, cuando hay oposición, ahí es donde la cosa se pone difícil y tenemos que persistir. Cada vez que tú oras, estás activando el poder del Espíritu Santo. Cada vez que tú oras por alguien, tú estás activando el poder del Espíritu Santo en esa persona, sobre esa persona. Y cuando tú activas el poder del Espíritu Santo sobre esa persona,
o una familia, una situación, ahí hay cambios que están siendo hechos. Tus ojos no lo verán, no lo puedes percibir, no hay un testimonio que contar, pero sí está ocurriendo algo, porque la palabra de Dios dice que eso es lo que está pasando. Todo comienza a moverse a tu favor, a favor de tu oración, por lo que tú estás orando. Vamos a orar en amor, que es el arma más poderosa contra las tinieblas. Es el arma más poderosa cuando tú oras, porque amas a alguien y muchas veces porque ni se lo merecen. Cuando más somos heridos por alguien es cuando más debemos orar por esa persona, porque eso mueve el corazón de Dios. Vamos a orar con autoridad, porque eso desata el poder para activar cambios y producir frutos conforme a la voluntad de Dios, declarando su palabra, porque eso desata poder. Y con perseverancia, confiando en Dios y teniendo fe. Hebreos 11:1 dice, este versículo todo el mundo se lo conoce, sobre la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe en sus promesas, aunque tú no lo estés viendo. Cuando nosotros hablamos de fe es que tus ojos no están viendo nada, pero tú sabes que algo viene, que algo Dios va a hacer. Nuestra fe es que tenemos la certeza, tenemos la convicción, porque es el Espíritu Santo en nosotros el que aumenta nuestro nivel de fe para creer cuando nosotros no estamos viendo. ¿Me están escuchando? Esto es algo poderoso. Yo predico esto y yo me lo estoy ministrando, porque todos tenemos situaciones en nuestras vidas. Todos tenemos algo en contra, algo, hay oposición. Pero cuando tú te paras en esto, en esa certeza y convicción, tu fe es edificada por el Espíritu de Dios. Sus promesas, las promesas de Dios, su palabra, el corazón de Dios se manifiesta. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús lo dijo, todo. No dice algunas cosas, ciertas cosas. Todo lo que pidiereis, todo lo que tú pidas en oración, creyendo, en otras palabras, creyendo es en fe, creyendo, confiando en tu Dios, tú lo vas a recibir. Tú lo vas a recibir. Nuestra confianza habla de nuestra dependencia en Dios. Muestra nuestra dependencia, descansar en Dios, esperar en Dios. Tenemos que tener confianza en Dios. Y eso es muy fácil decir, pero cuando tú perseveras y perseveras, tú estás declarando que tu confianza está en Él, que tu fe es en Él. Juan 16:33 dice, y voy terminando. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuántos aquí necesitan paz? Cuando tú te amarras a las promesas de Dios, a lo que Jesús dice, nos dejó en sus evangelios. El contexto de la Biblia desde el principio hasta el final. Nosotros vamos a tener paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Este mundo en el que vivimos siempre nos va a traer algún tipo de aflicción. Nos trae muchos gozos, mucho gozo, muchas cosas lindas. Porque Dios hizo este mundo para muchas cosas nosotros disfrutar. Pero en este mundo no estamos en el cielo. Este no es el reino de Dios. Va a haber aflicción, Jesús lo dijo. Va a haber aflicción, van a haber situaciones, van a haber problemas. Pero confiad. Jesús dijo, va a haber aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya Él compró, Él pagó por tu victoria. Ya Él pagó por tu contestación a esa oración, tu respuesta a esa oración.
Él dijo, confía en mí, porque ya yo he vencido este mundo. Siempre van a haber los problemas, siempre va a haber oposición. Siempre algo se va a levantar en contra de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos. Siempre van a haber situaciones en contra de lo que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros tenemos fe y confiamos en que ya Él compró esa victoria, ya Él pagó, y tú te apropias de eso, tú vas a recibir. Tú vas a poder vencer juntamente con Él. Cuando en tus oraciones tú manifiestas esa confianza, esa fe, en amor, en autoridad, en perseverancia, en la voluntad de Dios, tú vas a tener respuesta a tus oraciones. Tus oraciones van a producir muchos frutos. Yo no sé ustedes, pero yo cuando oro, esa es mi oración, digo, Señor, yo quiero ver los frutos de estas oraciones. Cuando oramos por un ser querido que está enfermo, yo estuve en esa situación, compartí con los servidores y líderes. Cuando mi mamá, en el año 2007, ella en Puerto Rico la desahuciaron, dijeron, ella se muere. Y nosotros clamamos, yo empecé a clamar, mis hermanas, mi familia, mi esposo, clamar, Señor. Yo sentía en mi corazón que no era el tiempo de Dios todavía. No era el tiempo de Dios porque ella necesitaba un encuentro real y personal con su Señor, con su Salvador, antes de partir de este mundo. Y esa fue mi fe y mi confianza. Según el Espíritu Santo me puso, yo oré. Y mi mamá duró hasta el año 2009. 2 años. Por encima de la condición del diagnóstico médico que le habían dado. Pero ahí nos amarramos a la fe. Y ella tuvo ese encuentro con su Señor. Ella tuvo ese encuentro con Jesús. Y mi confianza y mi fe es que hoy mi mamá está en los cielos con su Creador, con su Señor, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Si la iglesia, por favor, inclina su cabecita y me ayudan a orar, me apoyan en oración. La voluntad de Dios para nosotros es buena. Dios es un Dios que bendice. Él no es un Dios que maldice. Precisamente por eso es que Él envió a su Hijo Jesús. Lo envió como hombre a morir una muerte tan terrible en un madero, a ser crucificado. Como sacrificio, Jesús se entregó. No fue que a Él lo agarraron y lo mataron, no, es que Él se entregó por amor, porque Él sabía, Él conocía bien su misión a esta tierra, que el Padre lo envió como el Cordero, el sacrificio para pagar ya una vez y por todas por el pecado de la humanidad. Dios de esa manera amó tanto al mundo que por eso envió a su Hijo único a morir una muerte de cruz, a ser latigado, a ser punzado a punta de lanza, derramar su sangre perfecta y sin pecado. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados, recibirlo como nuestro Señor y Salvador y tener salvación eterna, tener vida eterna juntamente con Él. La mayoría de nosotros hemos crecido en la religión tradicional, donde siempre se nos enseñaba que era por nuestros actos dadivosos, por nuestro buen comportamiento, que podíamos acercarnos a Dios y ganarnos el cielo. La palabra de Dios nos dice que es totalmente lo opuesto. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. El cielo ya es un regalo a través de Cristo Jesús. Y todos pecamos. Por muy buenos que querramos ser, pecamos hasta con el pensamiento. Pero Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y a través de su Hijo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, a través de Jesús, es que nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios. Es que podemos tener esa vida eterna, que el día que nosotros muramos, partamos de esta tierra, cuando nuestros ojos espirituales, porque nuestro espíritu y nuestra alma va a continuar, nuestro cuerpo queda,
queda en el polvo de la tierra, pero nuestro espíritu y alma, que son eternos, van a despertar en un lugar. Si tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestros ojos se abrirán en los cielos. Pero si no tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a despertar en un lugar que Jesús describió como el lugar de tormento, que es el infierno. No es a través de nuestro buen comportamiento. Pastora Zaida, yo me porto bien, yo no he matado a nadie, yo no robo. Pero es que no hay perfección suficiente. Jesús fue perfecto, Él es perfecto, y ya Él pagó por todos nuestros pecados. Es recibirlo a Él. No es a través de una religión. Jesús no vino a establecer una religión, Él vino a establecer su iglesia, que es su cuerpo, sus manos, sus pies, su boca. Esa es la iglesia, no la religión. La religión es algo de un invento de hombre. Dios nunca estableció religión. Es solamente a través de Jesús, a través de Cristo Jesús. Cuando con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos que Él es nuestro Salvador, único y suficiente Salvador. Si en este día tú dices, Pastora Zaida, yo nunca había escuchado de Jesús de esa manera, yo en este día yo quiero declarar que Jesús es mi Señor y Salvador. Que el día que yo muera yo sé a dónde yo voy a estar yendo. Yo estoy listo para esto. O tal vez tú dices, yo estuve con Jesús. Yo estuve con Jesús un tiempo, pero me he apartado, me alejé de Él, y en este día yo quiero volver. Yo quiero restaurar mi relación con el Señor. Yo quiero que ahí tú levantes tu mano en el asiento. Si hay alguien que dice, yo quiero a Jesús como mi Señor y Salvador, en este día yo quiero venir a los pies de Jesús. Yo quiero recibir esa salvación. Yo quiero recibir la redención y la vida eterna. Levanta tu mano ahí sin temor, sin pena. Levanta tu mano en alto. Yo quiero orar por ti. Yo quiero hacer probablemente la oración más importante. Dios les bendiga. La oración más importante. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esta es la oración más importante. Hoy hablamos sobre la oración, pero la oración que comienza todo es la oración que hacemos para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque ese es el momento que todo cambia. Todo cambia en nuestras vidas. Es el momento que entramos en la bendición de nuestro Padre Celestial, en su voluntad, y caminar por sus caminos. Todo cambia. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todos los que le han levantado sus manos, si se pueden poner de pie ahí en su asiento, por favor. Sin pena, por favor, pónganse de pie. Todos los que levantaron su mano, pónganse de pie, todos. Gracias, muchas gracias. Ahora le voy a pedir que por favor se acerquen aquí, que yo quiero hacer una oración con ustedes. Si se acercan, por favor, acá conmigo, vengan. Vengan conmigo, sin pena, sin vergüenza. Estamos en la presencia de Dios y Él está aquí para recibirle con brazos abiertos. Porque recuerden lo que dije, Dios es un Dios de amor, no es de condenación. Gloria a Dios. Vengan aquí. Gloria a Dios. Perfecta es tu voluntad. El altar está abierto para aquellos que tal vez no levantaron su mano. Vengan al altar de Dios. Él los está esperando. Su amor, su bondad, su misericordia. Él está aquí. Los que están aquí delante, si por favor cierran sus ojitos y levantan sus manitas al cielo. Les voy a explicar por qué hacemos esto. Cierran sus ojitos para que no pongan sus ojos en mí, que yo soy solamente una mujer. Yo no soy nadie. Y levantan sus manos al cielo como señal de rendimiento a Él. Porque ahora es el momento que ustedes van a rendir sus vidas a Jesús. Van a abrir sus corazones para que su Santo Espíritu venga a morar, a vivir ahí con ustedes. Ahora yo voy a hacer una oración y yo quiero que ustedes repitan conmigo. Repitan esta oración. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús. Gracias por darme la salvación, por esta oportunidad, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Jesús, te declaro mi Señor
mi Salvador, mi único Señor. Gracias por morir por mí. Gracias por resucitar al tercer día. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi vida. Ven a morar en mí. Úsame para gloria y honra de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, y digo amén. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta